a ver si contribuye a estimular ese sector muy importante para la economía española, que es el sector turístico, ¿no? Por lo tanto, la economía española se va a caracterizar muy probablemente en el 2010 por registros mucho menos favorables que los de nuestro entorno y sobre todo con retrocesos en términos, digamos, de bienestar, en términos de PIB por habitante, hasta el punto de que es probable que en los próximos programas empecemos a tener noticias, más avanzado el año, creo yo, de que la renta per cápita en España se ha quedado atrás, en niveles de 3 o 4 años, ¿no? Habrá que ver también qué sectores son capaces de recoger ese relevo en cuanto a creación de empleo, ¿no?, a partir de ahora. Es verdad, sí. Mira, yo creo que, empezando por lo favorable, este año en la economía española vamos a tener un dato positivo, y es el que va a haber crecimientos intertrimestrales, como decía Emilio, o cero o positivos. Bueno, ya vamos a dejar de caer, esto ya es bastante, y yo creo que la repercusión mediática que va a tener simplemente haber un más, hace ya 7 trimestres que no lo veíamos, o 6, ¿no? Que no lo veíamos, pues realmente esto ya es un cierto alivio. O sea que bueno, pues dejemos ahí lo positivo. Sin embargo, a mí sí me parece que si el crecimiento en general de la economía mundial está comprometido este año, por la serie de razones que decíamos antes, a la economía española habría que añadirle algún condicionamiento más, que va a hacer que nuestra recuperación sea, me parece a mí, más lenta que la de la mayoría de los países de nuestro entorno, ¿no? En primer lugar, nosotros no disponemos de instrumentos como política monetaria propia. Sí, como parece, Alemania, vuelve otra vez a recuperarse este año con un cierto vigor, y Francia no lo pasó mal el año pasado, y este año a lo mejor también se recupera, pues a lo mejor sí vemos al Banco Central Europeo retirando los estímulos monetarios, ¿no?, justo en un momento en que no es eso lo que nosotros necesitamos, de manera que es posible que ahí nosotros tengamos un problema que otros no tienen. En segundo lugar, sí, lo que decía Emilio, además nuestra tasa de paro es mayor, no parece que vaya a disminuir, y con tanta gente con el desempleo, pues no cabe esperar que haya una reacción muy importante del consumo. Tampoco va a haber unos incrementos salariales para aquellos que conserven el empleo, unos incrementos salariales excesivos, de manera que la renta disponible no va a ser mucho mayor, de los asalariados, quiero decir, por lo tanto el consumo tampoco parece que vaya a tirar mucho en este sentido, ¿no? Bueno, y luego pues también lo que señalamos para la economía mundial, también aquí habrá que restablecer el orden en las finanzas públicas, ¿no? Y esto nos va a costar un poco. Pero en fin, cuando lo que venimos es de una situación tan desesperada como la del año pasado, bueno, pues mira, esta será un poco mejor. Que ya, salgo, ya está bien, ya salgo. Y de cara a todos esos objetivos que planteabas ahora, Juan José, ¿qué podemos esperar de todas esas reformas y medidas anunciadas a finales del año pasado por el Gobierno, que están a punto de ponerse en marcha a comienzos de este año 2010? El Gobierno ha hablado por primera vez de posibilidad de una reforma laboral, reforma en el sistema de las pensiones, reforma en el sistema financiero, en fin. ¿Qué podemos esperar realmente de todas estas promesas ahora? Bueno, yo creo que va a depender mucho del grado. El gobierno tiene la capacidad política que tiene, el gobierno del Estado, ¿no? Nuestro país es un país muy descentralizado, y en determinado tipo de decisiones tienen mucho que decir los gobiernos autónomos. De hecho, es un sistema federal. Por ejemplo, tiene mucho que decir en algo que es muy importante, que es las reformas financieras para evitar crisis como las del pasado, o para eliminar obstáculos a la recuperación. Todavía en estos primeros días del año percibimos que la inexistencia de una completa normalización en los flujos de crédito está imposibilitando la normalización de la inversión. Mientras no haya una actividad crediticia normal, no va a haber recuperación completa en nuestro país, y no habrá recuperación crediticia normal si los sectores que integran nuestro sistema crediticio están a salvo, están sanos, están reestructurados. Bueno, pues desde luego, para hablar de cajas de ahorros hay que hablar con los gobiernos regionales, para hablar de cuál es la estructura óptima de ese censo. Pero para hablar de corrección en las finanzas públicas también hay que hablar con los gobiernos regionales. Reforma financiera es importante porque todo el mundo conviene, en todo el mundo,
que la primera reforma que hay que abordar es en el funcionamiento de los bancos y de los sistemas financieros, que son los que nos han metido en este lío. Luego hay que corregir, hay que definir por lo menos un horizonte de corrección del desequilibrio en las finanzas públicas. Y luego, efectivamente, hay reformas en el mercado de trabajo, en el esquema de negociación colectiva, en los mecanismos de contratación, etcétera, etcétera. Pero también tiene que haber reformas en el sistema de asignación de inversión a la educación, el funcionamiento del sistema educativo público, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí sería bueno fortalecer esa cuarta modalidad de capital, que cada vez es más importante en la prosperidad económica de las naciones, que es el capital basado en la confianza, el capital social. Es decir, la capacidad que tiene un país para generar confianza de los agentes en las instituciones y de las instituciones entre sí, y dos, para concertar. Si fuéramos capaces de hacer eso, probablemente la posibilidad de empezar a reformar parte del inventario que integraba esa ley de economía sostenible es probable. Si asistimos, por contra, a un espectáculo como el que dio la fallida conferencia de presidentes, ni una reforma se va a hacer. Ya, lo que pasa es que, fíjate, ya lo comentamos, creo recordar, cuando hablábamos de la fallida conferencia de presidentes. Allí el Partido Popular había presentado un decálogo de reformas que yo creo que son muy sanas y son las que conviene a la economía española, y el Partido Socialista, el gobierno, había puesto encima de la mesa después su propio documento que recogía también esas reformas. Y entonces la cuestión es, si todos estamos de acuerdo en que esas son las reformas necesarias, ¿por qué no se hacen? Y ahí es donde la opinión pública está empezando a perder la confianza en su clase política, porque sí parece que por primera vez hace mucho tiempo hay un consenso respecto a las reformas a realizar. La reforma en el mercado de trabajo, tan condicionada, decía antes, y sigo pensándolo, por los sindicatos en España, la reforma del sector financiero, de la que hemos hablado suficientemente ya también, la reforma en el sistema de pensiones, decían unos y otros, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque que ahí hay mucho que repensar, pero no solo eso, también la reforma en la educación, la reforma en algo que tiene mucha importancia desde el punto de vista económico para las inversiones exteriores en España, que es el funcionamiento de la justicia, el cumplimiento de los contratos, y por tanto allí hay una reforma con una gran repercusión económica. Y luego hay que hacer reformas también en el grado de competencia de tanto los mercados de bienes como en varios mercados de bienes, con mercados de servicios. Por ejemplo, la reforma en el sector energético, la reforma en los organismos reguladores. Es decir, una serie de reformas, no sé si me han salido ya las 10, pero debo estar muy cerca de ello, una serie de reformas que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlas. ¿Por qué no se hacen? Bueno, pues preguntémoselo a los políticos, pero yo insisto, la cuestión es si se hicieran. Yo creo que veríamos cómo la economía española adquiere nuevos bríos muy pronto.